Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos la semana del 6 de mayo, miércoles 6 de mayo. Nuestras actividades son por la vía electrónica de las comunicaciones y tiene que ver por la situación de la pandemia. Bien, esperamos que hoy se integren buena cantidad de gente. Vamos a ver dónde estamos. Ya hay algunos compañeros que están ingresando, que están en espera de ser. Bien. En este momento, Xochitl Martínez, Leonardo Martínez, perdón, Xochitl, sí, los dos son, se están integrando, poco a poco nos vamos juntando. Bien, gracias, se agradece su presencia, Leonardo, Xochitl. Buenas tardes, maestro. Los primeros en integrarse. Eso tiene que ver con su calificación en la parte de actitudinal consciente. Entonces, prepárense para recibir una buena calificación ahí en ese rubro, porque ustedes son los que siempre están pendientes y son los que están entrando. Bien, hasta ahora hemos visto la introducción general al tercer momento, que es la cuestión de cómo caracterizar los fenómenos naturales en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cae un rayo, por ejemplo, eso no lo podemos caracterizar porque son energías de muy alta concentración de voltajes, pero el ruido sí se puede medir, la distancia a la que está cayendo el rayo, por la cuestión de, en el momento en que vemos el destello de la luz, empezamos a contar 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, y así sucesivamente. Ese conteo nos va a indicar el tiempo que está transcurriendo desde que vimos el destello de la luz del rayo hasta el momento en que lo escuchamos. Por lo tanto, si calculamos el tiempo de acuerdo a la velocidad de transmisión del sonido, nosotros estaríamos en la situación de saber cuál es la distancia a la que ocurrió ese asunto o suceso. Bien. ¿Quién se integra? ¿Se integraron otras personas? Vamos a ver. Nayeli, bienvenida. Está entrando Miriam. Vamos a recibirla. Bien. Nayeli, Miriam, bienvenidos todos. Bien, traten de entrar a las clases, por favor, porque nosotros tenemos que hacer un recuento de las actividades, hacer reporte, cuántos alumnos ingresaron, etcétera. Y entonces, la satisfacción de todos los maestros de tener el máximo número de alumnos presentes, eso no es un concurso, simplemente indica que estamos cumpliendo con nuestras actividades y las actividades, desgraciadamente, son a través de este medio. Diego Villar. Hola, profe. Bienvenido. Gracias. ¿Días de vacaciones? Muy bien. ¿Eh? ¿O días de puente? Perfecto. ¿Vamos a esperar un minuto más o ya empezamos? ¿Un minutito? ¿O ya? Porque todos llegan. Estaba yo comentando que el tercer momento dice así que es modelos matemáticos en la física. El objetivo general es aprender a modelar los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos naturales o los fenómenos que suceden en nuestro entorno. Bien, pero para eso estaba yo comentando un ejemplo de, por ejemplo, en este periodo ya empezaron las lluvias y resulta que vemos un destello de un rayo y queremos saber más o menos cuál es la distancia a la que ocurrió la situación.
vemos el destello del rayo y en ese momento empieza nuestro conteo. 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. Supongamos que sea -3 y en ese momento escuchamos. Entonces, ahí, según el conteo, son 6 segundos. Entonces, la velocidad está definida y queremos saber la distancia, más o menos, y entonces ya tenemos dos variables de 3. Queremos saber la distancia, pero conocemos el tiempo y además sabemos cuál es el tiempo promedio de la velocidad del sonido aquí en donde estamos. Y entonces, de acuerdo a esa información, podemos calcular el tiempo, o la distancia, perdón. Para todo eso tenemos que hacer un recuento de cuáles son nuestras ecuaciones que tenemos disponibles, etcétera. Bien, entonces, en física tenemos algunas ecuaciones. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero en este caso nos preguntaban cuál es el tiempo, cuál es la distancia. Por lo tanto, bien, el objetivo de la clase de hoy, vamos a esperar que se integre otra persona, Itzel Galindo. Bien, el objetivo de la clase de hoy, modelos matemáticos, mayo 6, es recordar algunas ecuaciones. Y algunos procesos matemáticos Escríbanlo, por favor. Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy. Observen, por favor. Y disculpen que utilice yo mi pizarrón. Recordar algunas ecuaciones y procesos matemáticos. Bien, ¿con cuál empezamos? Empezamos con las operaciones algebraicas. Cuando tenemos este producto, son el producto de dos sumas, de dos términos que se suman, A más B, que multiplica a C más D. Las líneas, observen las líneas, nos indican la forma en cómo se desarrolla la multiplicación. En este caso, multiplicamos A por D y luego la misma A por C. Luego vamos al otro, más. No olviden que en medio hay un signo más. B por C y B por D. ¿Sale? Eso es para recordar. Luego, recordemos la cuestión de la división de dos términos. Observen. Tenemos 2x más 1 en la parte de arriba, a la cual le llamaremos numerador. El de abajo es el denominador. Entonces tenemos una división. Este término dividido entre este. Y entonces cuando vamos a desarrollar esta expresión, el término de abajo, el denominador, lo ponemos abajo o afuera de la casita de la división. Y adentro ponemos el numerador, 2x más 1. ¿Sale? 2x más 1. Ahora, para empezar la ecuación, tomamos el primer término, el primero con el primero, pero deben estar ordenados. 2x se divide entre x. 2 veces x se divide entre x. El resultado va a ser 2. Sale. Ya terminamos con esa y ahora vamos de regreso. Observen la flechita que de regreso es una multiplicación. 2 por x, 2x. Más por más, más. Pero cambiamos el signo porque el resultado se debe quitar, ¿sí? Se debe
hacer este proceso porque vamos a quitar lo que obtengamos. 2 por x, 2x, pero es más por menos, menos. Más por menos, no, perdón, más por más. Pero cambiamos el signo. 2 por 1, 2. Ya terminamos de regreso y entonces ahora vemos a 2x le quitamos o lo restamos 2x y nos da 0. A 1 positivo le quitamos 2 negativo y entonces nos da 1 negativo. Esto que tenemos acá es el residuo. Ya no podemos hacer o no debemos hacer más división. Por lo tanto, el resultado es 2 y el residuo es menos 1. Y decimos en términos generales que la división no es exacta. Bien, entonces ya tenemos ahí y vemos que el residuo es ese. Perfecto. Bien, entonces esa es una de las alternativas que tenemos para modelar cualquier fenómeno o situación en la que se cumplan algunos de estos aspectos. División, multiplicación. Luego, vamos a otra que es exactamente una ecuación de una línea recta que pasa por algún punto y que toca el eje de la X. Entonces, perdón, el eje de la Y. Entonces, ese es el eje de la Y y es el eje de la X. Y tenemos la posibilidad de decir que esta línea que toca este punto en el eje Y cumple con una ecuación general, la cual llamaremos punto pendiente. ¿Sale? Estamos haciendo un repaso de las ecuaciones que para el día de hoy ya deberíamos manejar un poquito con facilidad. Bien, ¿por qué necesitamos ecuaciones para recordar? Bien, observen que tenemos una ecuación la que define cómo se comporta un cuerpo cuando cambia de posición según el tiempo y el cual diremos que ese cuerpo tiene una cierta velocidad. El ejemplo del rayo, tenemos la velocidad, estamos contando el tiempo y podemos calcular la distancia a la cual se dio el fenómeno de ese rayo y vamos a medir su distancia de acuerdo al tiempo que tarda desde el punto del destello hasta cuando lo podemos escuchar. Entonces, con esta ecuación sencilla, podemos ver cuál fue su distancia. Bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Para que siempre debemos saber cuál es el motivo para que estemos en la escuela. ¿Por qué necesitamos ir a la escuela? ¿Por qué todo esto? Bien, este tiempo en el que nos encontramos ahora, que es un tiempo de crisis de salud, nos dice qué es lo que debemos pensar de ese tiempo, cómo debemos ver la situación, qué información es la que debemos tomar en cuenta y cuál no. Y entonces, para todo esto, nos hace falta un proceso de razonamiento. El razonamiento a través de las matemáticas o a través del pensamiento lógico o de cualquier otra forma es nuestra herramienta, primero, de desarrollo, nuestra herramienta de progreso, nuestra herramienta de sobrevivencia. Si no entendemos cómo es el fenómeno del coronavirus y si las ecuaciones o la información que nos están presentando de una curva de crecimiento, número de infectados, número de muertes, cuál es el porcentaje, etcétera. Si no lo entendemos, entonces decimos, eso no me va a afectar a mí. No, pues ni le hagan caso a nadie. Yo salgo y ni me cubro. Entonces, toda esta información del razonamiento matemático, toda esta información de las ecuaciones, de los procesos
algebraicos, matemáticos, es más, y del pensamiento que logramos a través de toda esa información, nos llevan a ver el mundo desde otra perspectiva, a entenderlo de una manera muy importante. Bien, veamos cuántos compañeros están aquí. Tengo en la lista 9 participantes. En esta lista de 9 participantes hay 8 alumnos. Esos 8 alumnos, pues de alguna manera están aquí distribuidos. Tenemos a Diego, Xochitl, Miriam, Nayeli, Leonardo, su servidor, ¿sale? Y faltan 2 que están en la espera. Vamos a ver, vamos a Leo, Chankal y Sam R. Bien, los estamos invitando a que se integren. Bien, bienvenidos jóvenes nuevamente. Leo, Chankal, ahí está. Bien, ahora, ¿por qué tanta vuelta de matemáticas? ¿Por qué tanta vuelta de planea? ¿Por qué tanta vuelta de razonamiento verbal? ¿Y por qué tanta vuelta de otras materias? Pues las causas están definidas. Somos el eslabón de la humanidad que debe llevarse el conocimiento y luego tener la oportunidad de transmitirlo a las nuevas generaciones. ¿Cómo? Pues alguno de ustedes va a tener hijos y le va a preguntar, oye papá, oye mamá, ¿por qué esto? Oye mamá, ¿por qué el otro? Y entonces ya tendremos la oportunidad de darles una respuesta adecuada, razonada, bien pensada. ¿De acuerdo? Entonces, esa información que podemos deducir, saber o todo eso es a través del pensamiento lógico, del pensamiento razonado. Modelos matemáticos nos da esa herramienta de desarrollo. Bueno, y luego otra herramienta más importante también es el de la lectura a través del razonamiento verbal. ¿Cómo decir las cosas sin que haya una confusión? ¿Cómo explicar lo que uno tiene en la mente, pero a lo mejor no encuentra uno las palabras adecuadas? Bien, vámonos a hacer un recuento o recordar algunas ecuaciones y procesos matemáticos. ¿Cuál otra? Por ejemplo, la del círculo. Una ecuación que nos indica que una circunferencia la forma un punto que equidista o tiene la misma distancia siempre, llamado radio, pero de otro punto que puede estar en el centro o fuera del centro. Fuera del centro también se pueden trazar circunferencias. Bien, entonces, el punto donde el radio toca la curva del círculo, se va a mover de una manera curva, pero siempre a la misma distancia. Por lo tanto, la ecuación para la circunferencia está definida. El radio es igual a 1, en este caso. Vamos a ponerle 1. Bien. Y entonces toca el punto X, Y. ¿Sale? Las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto A son X, Y. ¿Por qué XY y no X1, Y1? Porque X y Y se pueden mover a lo largo de la curva. ¿De acuerdo? Y entonces, esos cada vez van a formar un triangulito. Por ejemplo, aquí. Ya se movió el punto A, ya se movió a este lugar, ¿sale? Y entonces siempre
van a formar triángulos, una triangulación. Utilizando el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En el teorema de Pitágoras, recordemos esta ecuación. La hipotenusa en este caso es el radio. Los catetos son este, que está elevado al cuadrado, y este que está elevado al cuadrado. Observen. Bien, entonces, este tendrá una distancia desde ese punto hasta el origen, y este tendrá esa distancia del punto al origen. Bien, vamos a construir la ecuación de 1 al cuadrado, que es la hipotenusa, x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Sale. Entonces, la ecuación en términos generales es esta. La hipotenusa vale 1. El cateto que está sobre el eje x, x menos 0, porque es la distancia del punto al origen, más s elevado al cuadrado, y luego y menos 0, porque es la distancia del punto y hacia el origen. Bien, entonces, vamos a ver cuántas personas están tratando de integrarse. No hay, creo que no hay. Bien, sale. En ese momento no hay. No hay gente que se esté tratando de integrar. Bien, la ecuación general para este tipo de circunferencia le llamamos el círculo unitario, es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sale? Entonces, tenemos la ecuación de esta circunferencia cuyo radio es igual a 1 y le llamaremos círculo unitario. Esa es la ecuación de esa figura, círculo unitario. Bien, ahora ya le llamamos círculo unitario y tiene una ecuación general. 1 porque es el radio, o también la hipotenusa. Luego x es la distancia que hay del punto hacia el, aquí está x y aquí está y. ¿Vale? Entonces veamos, en esta tenemos x, que es la distancia de aquí hacia allá, y esta es la altura de aquí a acá. Pero a y le vamos a restar 0, pues es y. Y a x le restamos 0 y nos da esta ecuación. Esta es la ecuación de la circunferencia cuyo radio es igual a 1 y origen está en el centro de los ejes. Bien. Sale pues. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos asociados para recordar? Y ahí les va el reto. El reto consiste en las fracciones, los números fraccionarios, fracciones. En este caso, números y fracciones equivalentes. Observen, ahí tenemos una fracción, 7 sobre 21. Y entonces les pedimos que escriban una fracción equivalente. La fracción equivalente puede ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo le hacemos? Hacia arriba lo multiplicamos por 2.
Ambos los multiplicamos por 2 y entonces nos da 14 entre 42. 14 entre 42. Si multiplicamos hacia arriba, entonces tenemos una fracción equivalente mayor, pero es igualito al número original. Pero si dividimos, por ejemplo, y lo queremos hacer pequeño, entonces el 7 y el 21 lo dividimos entre un número que sea posible. También, entonces dividimos entre 7. 7 entre 7 igual a 1. 21 entre 7 a 3. Bien, tenemos otra fracción equivalente. Aquí la tenemos. 21 sobre 42 era una para arriba y 1 sobre 3 es otra fracción equivalente. Bueno, pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué nos sirve saber? ¿Para qué? ¿Quién me quiere ayudar a hacer una reflexión al respecto de para qué nos sirve saber todo esto? Nayeli, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ah, Ajá, fuerte. lo que ahorita nos está enseñando es para recordar lo que nos habían enseñado anteriormente, ya que las matemáticas se aplican en la vida cotidiana. Muy bien. Sí, la vida cotidiana no es nada más caminar en la calle. La vida cotidiana es mucho más todavía amplia. ¿Qué nos puede decir Xóchitl de la vida cotidiana? Para usted, ¿qué es la vida cotidiana? Leonardo Martínez, para ti, ¿qué es la vida cotidiana y cómo aplicaríamos los conocimientos de matemáticas en términos generales? Bueno, para mí la vida cotidiana son las actividades que llegamos a hacer, pues, todos los días, convirtiéndolo en una rutina. Muy bien, muy bien. ¿Ir a la escuela es cotidiano para ti en estos días? Pues, era, Ya no. ya Pero no. entonces, ¿vas a trabajar? ¿Sales a trabajar? A veces, ¿En estos días sales a trabajar? algunos días, Bien. ¿Manejas algún carro, camioneta? ¿no? ¿No? No. Bien. Para los que salen a trabajar y manejan algún carro, la vida cotidiana tiene que ver con eso. Por lo tanto, pues tienen que prevenir, por ejemplo, un accidente, saber cuál es el límite de velocidad, cuántos metros van a avanzar por tiempo, por unidad de tiempo, si es que van a 60 kilómetros por hora. De tal manera que no falta que sale un niño en la calle corriendo atrás de un balón. Primero ven el balón y pueden esperar que inmediatamente después salga un niño corriendo o una persona con la intención de que no les ponchen el balón. Esa sería una actividad de la vida diaria, cotidiana, de las personas que manejan. Por lo tanto, ve el balón y empieza a contar. Si va a 60 kilómetros, ya sabe cuántos metros va a avanzar en 60 kilómetros por hora. Y entonces, quedaría de tarea a eso. ¿Sale? Escriban, por favor, una tarea de la vida diaria, cotidiana. Escríbanlo, por favor. Si una persona va manejando en una calle de la ciudad a 60 kilómetros por hora, ¿cuál será la distancia que recorra en 1, 2 y hasta 3 segundos? En 1, 2 y 3 segundos. ¿Cuál es la distancia? Por lo tanto, vamos a hacer una tablita, ¿no? Entonces,
esa persona de la vida cotidiana que va manejando ve el balón y empieza a contar 1, 2, 3. A lo mejor no llega al 3 y tiene que frenar porque la distancia, nuestro cerebro la calcula automáticamente. Ya sabe que a lo mejor puede frenar inmediatamente, pero si trae atrás un carro muy pegado, pues va a generar un accidente. Por lo tanto, tiene que ir frenando suavecito porque está esperando que atrás del balón pase un niño corriendo. Esa sería una situación de la vida cotidiana y entonces la vida cotidiana nos marca algunos aspectos de cómo debemos estar prevenidos para no generar accidente con los carros que vienen atrás, del que vio que salió un balón o de la persona que va a salir ahí adelante donde está el balón saliendo. Puede que no salga nadie, pero entonces ya tomó precaución, entonces la tarea tiene que ver con esa distancia que la persona va a recorrer por segundo, en 1 segundo, en 2 segundos y en 3 segundos, una tablita de cuántos metros va a avanzar en ese periodo de tiempo. ¿Sale? Entonces, ya llegamos al minuto 30. Ya estamos con el primer aviso de nuestro tiempo se está terminando. ¿De acuerdo? Tenemos casi 9 minutos. Una reflexión. ¿Quién me ayuda a hacer una reflexión de la clase de hoy? Sam, R. Luis, acá. ¿Nos ayudas a hacer una reflexión de lo poquito o mucho que hayas entendido? Medir la velocidad de algún objeto que está en movimiento en determinado tiempo. Muy bien, ese sería uno. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las variables? El tiempo, etcétera. Bien, ¿qué otra cosa dijimos de la clase de hoy? Lo muestro para que le den una repasada en términos generales. ¿Sale? Bien. Diego, ¿nos ayudas a hacer un resumen pequeño de la clase de hoy? De lo que hay aquí. Básicamente fue recordar algunos términos que vimos, que hemos estado viendo a lo largo de nuestra vida escolar, por así decirlo. Muy bien. Sí, Personalmente me ha perfecto. servido porque, pues, no es que sea muy bueno en estos temas, pero me sirve para recordar, además de que algunos vamos a hacer pronto nuestro examen a la universidad y nos va a servir como repaso. Perfecto. Servir como repaso. No sabemos cuándo termina esta situación, pero tenemos que estar preparados, tenemos que recordar, tenemos que llevar los conocimientos, pero al orden y al día, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad en la que estamos hoy trabajando es recordar algunas ecuaciones y procesos matemáticos. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Por lo tanto, creo que cumplió su cometido o está cumpliendo su objetivo, la actividad que estamos recordando hoy. La tarea va a consistir en hacer una tabla con estas ecuaciones de la velocidad para saber qué distancia recorre una persona que va manejando en la calle o en la ciudad y que además ahí enfrente salió un balón de repente, pero atrás vienen carros. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona para no generar un accidente y para saber a qué distancia se encuentra? Nuestro cerebro lo hace automáticamente, pero no le pone números. Y entonces, si le ponemos números, vemos todas las alternativas y cómo están las situaciones ahí de este asunto. Bien, tenemos 4 minutos más o menos. Creo que con esto es suficiente. Los que no han mandado sus trabajos, por favor, complementen ya toda su actividad porque ya nos están pidiendo que subamos para las calificaciones del segundo momento. ¿De acuerdo?
Entonces, con esto terminamos por hoy. Gracias, les agradezco a Leonardo, Xochitl, Diego, Nayeli, Itzel, Sam, Leo, Miriam, Luis, Aka y Aris. Son los que están poniendo. Si alguien me falta, entonces menciónese, por favor. Aquí quién me falta, 2, 4, 6, 8, 10. 10 alumnos y su servidor, Miguel Ángel Díaz, modelos matemáticos, clase del 6 de mayo. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima. No dejen de mandar.